Hola, buenas tardes. Bueno, en este tutorial vamos a ampliar un poco más el tema cuentas y nos vamos a detener en el movimiento de esas cuentas. Tanto sean las cuentas de activos, las de pasivos, las de patrimonio neto, ingresos o egresos. Bueno, vamos a partir reconociendo que las cuentas tienen partes. Sí o sí tienen un nombre. Como ustedes vieron, hay cuentas que las llamamos caja, bancos, rodados, mercaderías, clientes, proveedores. Todas las cuentas van a tener un debe y un haber. El debe es la parte de la cuenta donde se anotan los débitos o partidas ingresadas o partidas. Y el haber es la parte de la cuenta donde se anotan los créditos o partidas egresadas. Si lo vemos en este cuadro que está aquí abajo, es como un cuadro, es la parte práctica de una cuenta, en donde podemos visualizar un poco más a qué nos estábamos refiriendo recién. Entonces, una cuenta sí o sí va a tener un nombre. Esa cuenta tiene movimientos de entradas y de salidas. Por ejemplo, caja. En una empresa siempre va a haber movimientos de entrada de dinero y de salida de dinero. Y se va a producir en una determinada fecha. Esos movimientos se van a deber a cierto motivo que hay que dejarlo registrado, que también puede estar registrado en otros libros primero, entonces se va a hacer mención en qué folio aparece primero y en dónde. Si la cuenta es de activo, se van a registrar en el debe los aumentos, ¿sí? Y en el haber las disminuciones. El saldo va a ser la diferencia entre los débitos y los créditos, ¿sí? Si los débitos son mayores que los créditos, vamos a tener un saldo deudor. Si por el contrario, los créditos, lo que hayamos anotado acá en el haber, si son más grandes que los débitos, el saldo va a ser acreedor. Las cuentas del activo siempre tienen saldo deudor o están saldadas, porque siempre nacen con un débito. Por ejemplo, la empresa primero va a ingresar dinero y posteriormente se van a producir las salidas de dinero, ¿sí? Nunca va a salir un dinero que nunca va a producirse una salida de dinero si primero no entró ese dinero. Aquí vemos un ejemplo de una cuenta de pasivo, en donde el pasivo o las cuentas patrimoniales del pasivo tienen un saldo acreedor o están saldadas con saldo cero. Nacen siempre en el haber, nacen siempre como un crédito. ¿Sí? Y de igual manera las de patrimonio neto. O sea que siempre van a tener, las de pasivo y patrimonio neto, un saldo acreedor, ya que nacen siempre en el haber. Y el saldo es la diferencia entre el haber menos el debe en este caso, porque siempre los créditos que se asientan en el haber siempre van a ser superiores o más grandes que los débitos o los movimientos que se asientan en el debe. Las cuentas de resultado positivo son muy similares a las cuentas de pasivo y patrimonio neto, ya que también tienen un saldo acreedor y siempre nacen con un crédito. Y las de resultado negativo tienen un parecido a las de activo, ya que tienen un saldo deudor y nacen con un débito. Bueno, repasando,
En cuanto al origen y movimiento y saldos de las cuentas, podemos decir que las cuentas patrimoniales del activo representan los bienes y los derechos. Nacen con un débito, es decir, que se anotan en el debe, se debitan o se anotan en el debe cuando se produce un aumento del bien o de un derecho, es decir, que aumenta el activo. Y se van a acreditar o anotar en el haber cuando se produce una disminución de ese bien o de ese derecho, es decir, que disminuye el activo. Su saldo va a ser deudor o va a tener saldo cero. Saldado significa un saldo cero. Las patrimoniales del pasivo son a la inversa, absolutamente a la inversa. Representan deudas o obligaciones de la empresa, nacen con un crédito, se acreditan o se anotan en el haber cuando se produce el aumento de ese pasivo y se van a anotar en el debe o debitarse cuando se produce una disminución de la deuda o de ese pasivo. El saldo va a ser acreedor o va a ser saldado. Las cuentas de patrimonio neto son muy similares a las de pasivo. Y acá ubicaríamos la cuenta capital, que representa la diferencia entre el activo y el pasivo. También nace como un crédito. Se va a acreditar o se va a anotar en el haber cuando se produzca un aumento de ese capital. Por lo tanto, un aumento del patrimonio neto. Y se va a debitar o anotar en el debe cuando se produce una disminución del capital o una disminución del patrimonio neto. Su saldo es acreedor o saldado. Generalmente es acreedor. Las cuentas de resultados negativos o pérdidas o egresos que representan esas pérdidas o egresos que se producen en la empresa durante su actividad comercial, nacen con un débito. Se van a debitar o anotar en el debe cada vez que se produzcan gastos o pérdidas, provocando una disminución en el patrimonio neto, como consecuencia de un aumento de esas pérdidas o egresos. Se van a acreditar o anotar en el haber cuando, por algún motivo, se produzca algún error, o bien a fin de ejercicio económico para transferir su saldo a la cuenta pérdidas y ganancias. Su saldo siempre va a ser deudor. Mientras que las cuentas de resultados positivos o las ganancias o ingresos representan, lógicamente, las ganancias que tiene la empresa. Nacen con un crédito. Se van a acreditar o anotar en el haber cuando se produzca esa ganancia, provocando un aumento en el patrimonio neto, como consecuencia de un aumento de la ganancia o de ingresos. Se va a debitar o anotar en el debe solo cuando se registre erróneamente una ganancia o a fin de ejercicio económico cuando se transfiere su saldo a la cuenta pérdidas y ganancias. Su saldo es siempre acreedor. Existe un principio fundamental en el método de registración contable que se llama partida doble y al que hay que respetar. En el punto A dice que el total del debe o débitos debe ser igual al haber. O sea, si bien dice principio de la partida doble, siempre hay como mínimo dos movimientos. Y son iguales estos movimientos. Por ejemplo, yo compro un auto, ingresa el auto por 50.000 pesos y va a salir el dinero por 50.000 pesos. Es decir, que lo que ingresa es igual a lo que sale, en cuanto monetariamente hablando, ¿no es cierto? El punto B, que todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la misma cuenta o viceversa. En el mismo ejemplo que les dije recién, si yo compro un auto, voy a registrarlo en la cuenta rodados. El día que lo venda, ya sea de acá 10 años, lo voy a acreditar por la misma cuenta. Va a salir
ese auto va a egresar de la empresa y voy a usar la misma cuenta que se utilizó cuando lo adquirí, que sería rodado. También hay otro principio que dice que se debitan las cuentas que representan un aumento del activo, también se debitan las cuentas que representan una disminución del pasivo y una disminución del patrimonio neto porque se producen pérdidas, ¿sí? El otro principio es que se acreditan todas las cuentas que representan una disminución del activo, un aumento del pasivo y un aumento del patrimonio neto como consecuencia de las ganancias. En síntesis, aquí tenemos un cuadrito que decimos que se van a anotar en el debe los aumentos del activo, las disminuciones del pasivo, las disminuciones del patrimonio neto, que haya más pérdidas o más egresos y que haya menos ingresos o ganancias. Por el contrario, se van a registrar en el haber las disminuciones del activo, los aumentos del pasivo, los aumentos del patrimonio neto, las disminuciones de egresos, ¿sí?, y los aumentos de ingresos. Ahora vamos a ver las variaciones patrimoniales. Llamamos variaciones patrimoniales a aquellos cambios que se producen en el patrimonio de la empresa con motivo de la actividad que realiza. Esas variaciones pueden ser permutativas y cuantitativas, que implican cambios en la composición del activo y el pasivo, pero que no se producen alteraciones en el patrimonio neto. Lo que cambia son las cantidades en el activo y en el pasivo, pero no originan resultados, ni positivos ni negativos, que modifiquen el patrimonio neto. Por lo tanto, tenemos variaciones que se puede producir un aumento del activo y en el mismo momento una disminución del activo. Un aumento del activo y en el mismo momento un aumento del pasivo. Podría ocurrir que disminuye el activo y también disminuye el pasivo en la misma proporción o que disminuye el pasivo y aumenta el pasivo en el mismo momento y en la misma oportunidad y en la misma proporción. Veamos el siguiente caso. Dijimos que se puede producir un aumento del activo y una disminución del activo en igual valor, ¿sí? Un ejemplo, se compran diversos muebles por 1.200 que se paga en efectivo, según la factura número 108. En ese momento se va a producir un aumento de los muebles y útiles, 1.200, porque los muebles, recuerden que la cuenta que se utiliza es muebles y útiles, por 1.200, que lo voy a anotar en el debe, porque aumentó el activo. Por lo tanto, supongamos en esta tablita, vamos a poner la cuenta. Si compramos muebles y útiles vamos a anotar, o compramos muebles, la cuenta que se utiliza es muebles y útiles, se produce un aumento del activo, por lo tanto, si aumentaba el activo, se anota en el debe, como dijimos en las filminas anteriores. Es por 1.200, lo vamos a anotar 1.200. Resulta que, como compramos esos muebles, tenemos que pagar en efectivo. Por lo tanto, en el mismo momento se produjo una disminución de dinero. La cuenta que vamos a usar es caja, el importe es la misma, y una disminución del activo, como vimos antes, es un principio y que se anota en el haber. Y la cuenta que se utiliza es caja. Por lo tanto, en el rengloncito de abajo vamos a usar caja, se produce una disminución de caja y se va a anotar en el haber, ¿sí? Entonces, si ustedes se fijan, acá se cumple el principio de la partida doble, en donde hay un debe y hay un haber por la misma proporción, 1.200 pesos, dado que en el mismo momento se produjo un aumento del activo y una disminución del activo.
Por eso también se llama permutativa, porque en realidad cambiamos dinero por el mueble que usamos, que necesitamos. Perdón. Entonces, es permutativa porque no modifica el patrimonio neto. Como habíamos visto en la ecuación patrimonial en clases anteriores, habíamos dicho que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Supongamos que yo tengo un capital de 18.000 pesos, capital 18.000 pesos en efectivo, formado por caja. Caja es de activo, entonces lo voy a ubicar acá. Y el capital va en el patrimonio neto. ¿Sí? Cuando se produce el movimiento, este ejemplo, que compro muebles por 1.200 pesos, va a ocurrir que caja va a disminuir en 1.200 pesos. Los muebles y útiles van a aumentar o van a ingresar por 1.200 pesos. En definitiva, si comparamos, el activo es el mismo. Tenía antes 18.000 y ahora tengo 18.000. Por ende, el capital también es el mismo. No cambió. Como no cambió ese capital, estamos en presencia de una variación patrimonial permutativa, porque se cambió un activo por otro. Ahora veamos un ejemplo en donde se produce un aumento del activo y un aumento del pasivo en la misma proporción. Ejemplo, compramos mercaderías por 2.500 que las quedamos debiendo en cuenta corriente. ¿Qué se produce? Un aumento de mercaderías, por lo tanto un aumento del activo, por lo tanto lo anoto en el debe, porque cuando el activo aumentaba, se anotaba en el debe, ¿sí? 2.500 en el debe. Y como se produce un aumento del pasivo y cada vez que debemos en cuenta corriente tenemos que usar la cuenta proveedores. Entonces, un aumento del pasivo, habíamos dicho en el principio de la partida doble, que se anotaba en el haber. Bueno, ahora tendremos que ver si esta variación produce una modificación en el patrimonio neto. Bueno, teníamos desde la filmina anterior un capital de caja por 16.800, muebles y útiles por 1.200 y ahora compramos mercaderías por 2.500 y las quedamos debiendo. Por lo tanto, mercadería es un bien, así que lo vamos a ubicar dentro del activo. Proveedores es una deuda, por lo tanto lo vamos a ubicar dentro del pasivo. Y si nos fijamos, ahora, activo, antes teníamos 18.000, ahora vamos a tener 20.500. Pasivo tenemos 2.500. Por lo tanto, activo menos pasivo me da el patrimonio neto que sigue extrayendo el mismo valor, 18.000. Por lo tanto, esta variación también es permutativa, ya que el patrimonio no se modifica. El patrimonio neto no se modifica. Otra variación permutativa se produce cuando hay una disminución del activo y una disminución de pasivo en el mismo momento. Veamos un ejemplo. Le pagamos al proveedor, le pagamos en efectivo al proveedor. Entonces, se disminuye el pasivo porque disminuye nuestra deuda y también disminuye el activo porque disminuye el dinero que tenemos. Vamos a hacer cumplir el principio de la partida doble. Cuando disminuye el pasivo, el principio de la partida doble dice que se debe anotar en el debe. Por lo tanto, proveedores iría en el debe. Y caja, cuando disminuye caja, que es de activo, el principio de la partida doble dice que se debe anotar en el haber. Entonces lo anotamos aquí en el haber. Veamos la composición del patrimonio neto. Tenemos que caja va a disminuir. En la filmina anterior teníamos caja por 16.800. Si le restamos los 900 que le pagamos al proveedor, nos va a quedar en 15.900. Los muebles y útiles y las mercaderías no van a sufrir modificación.
Los proveedores sí. Le debíamos al proveedor 2.500 pesos. Si ahora le pagamos 900, quedaría un saldo de 1.600. El patrimonio neto y el capital no sufren modificación, por lo que estaríamos hablando de una variación permutativa. Bueno, y la última variación es cuando se produce un cambio en el pasivo, es decir, una disminución en el pasivo, por un aumento en el pasivo. En realidad es un cambio de un pasivo por otro, de igual valor. Veamos un ejemplo. Cuando se documenta una deuda en cuenta corriente. Generalmente cuando tenemos una deuda en cuenta corriente no hemos firmado nada. Es porque nos conocen, ¿sí? Porque tenemos una cuenta corriente o buena reputación con ese proveedor. Pero puede ocurrir que el proveedor quiera documentar esa deuda, por lo tanto me puede pedir que firme un pagaré. Entonces, tendríamos una disminución de una deuda en cuenta corriente, que sería en proveedores, una deuda común, y que se transforma en una deuda documentada, que cada vez que firmemos un pagaré, la cuenta que se va a usar es documento a pagar. Entonces, ¿qué dice el principio de la partida doble? Que cuando disminuye una cuenta del pasivo, se anota en el debe. Por lo tanto, ya la deuda con el proveedor, una deuda común, ya no la voy a tener más. Por lo tanto, disminuye, la voy a anotar en el debe. Pero ahora estoy documentando esa deuda. Por lo tanto, está aumentando mi pasivo documentado. Cuando firmo un pagaré, ¿qué voy a usar? Documento a pagar. ¿Dónde la voy a anotar? En el haber. Veamos en el estado patrimonial. Tendríamos que el activo no sufre modificaciones con respecto a la filmina anterior, pero el pasivo sí. Teníamos proveedores por 1.600 pesos y ahora estamos diciendo que documentamos por 800, o sea, la mitad se documenta. Entonces, proveedores que teníamos 1.600, que sería que le debemos así sin tener nada firmado, ahora va a disminuir y va a quedar con un saldo de 800 pesos. Pero va a aumentar el pasivo documentado. Por eso aparece aquí la cuenta documento a pagar por 800. Si nos fijamos, activo menos pasivo, me va a seguir quedando el patrimonio neto en 18.000. Por lo tanto, tampoco se produce una modificación de ese patrimonio neto o de ese capital, siendo entonces también una variación permutativa. Bueno, ahora vamos a pasar a ver las variaciones modificativas o cualitativas, y que implican cambios en la composición del activo y o del pasivo con producción de resultados. Estos resultados pueden ser positivos o negativos, que inciden en el patrimonio neto aumentándolo o disminuyéndolo. Es decir, que si tenemos pérdidas, si pagamos pérdidas o gastos, el patrimonio neto va a disminuir. Y si al revés tenemos ganancias porque vendimos, por ejemplo, el patrimonio neto va a aumentar. Existen dos tipos de variaciones modificativas, las positivas o ganancias. Por ejemplo, se cobra una comisión por 350 pesos en efectivo, según recibo tal. ¿Qué va a pasar si cobramos? Aumenta caja, por lo tanto, caja como es de activo, aumenta el activo, y los aumentos del activo, dice el principio de la partida doble, es que se registran en el debe. Entonces vamos a poner caja, que significa un aumento del activo, y se anotan en el debe por 350. ¿Por qué aumentó esos 350? ¿O por qué me pagaron esos 350? Porque se produjo una comisión ganada. Las ganancias, dijimos, y dice también en el principio de la partida doble, que se anotan en el haber. Comienzan con un crédito. Entonces, comisiones ganadas, que significan mayor ingresos, se anotan en el haber.
Si lo vemos en la composición en el patrimonio neto, vamos a ver que el activo teníamos 15.900 y ahora cobramos 350. Ahora caja vamos a tener 16.250. Por lo tanto, el activo aumentó 19.950. El pasivo permanece igual y el capital, que teníamos 18.000, ahora va a haber que sumarle esas ganancias de 350. Por lo tanto, el patrimonio neto sí cambió. Ahora tenemos un patrimonio neto mayor porque hemos tenido una ganancia de 350 pesos. Bueno, con respecto a las modificaciones negativas o pérdidas, se producen cuando en la empresa paga o cuando la empresa paga gastos o como alquileres, intereses, fletes. Bueno, en esta oportunidad el ejemplo que pagamos alquileres por 900 pesos en efectivo. Bueno, el principio de la partida doble dice que cuando aumentan los gastos se contabilizan en el debe, se anotan en el debe. Y también dice el principio de la partida doble que una disminución del activo, que en este caso sería caja, se anotan en el haber. ¿Sí? Entonces, la cuenta que utilizamos es caja. Cuando lo vemos en la composición del patrimonio neto, decimos que con respecto a la filmina anterior, el activo en caja teníamos 16.250 pesos. Ahora salen 900 para pagar el alquiler. Caja va a estar formado por 15.350. Las otras cuentas permanecen igual. El pasivo no se modificó. Pero el patrimonio neto, fíjense qué pasó. Teníamos un capital de 18.000, habíamos tenido un ingreso de 350 en la filmina anterior, pero ahora tenemos un egreso, y acá hay un error, tenemos un egreso de 900. Por lo tanto, el patrimonio neto, en este caso, disminuye. Por lo tanto, es una variación modificativa, ya que sí cambia el patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, para hacer un resumen, o ya se habrán dado cuenta que las modificaciones permutativas intervienen en cuentas de activos, cuentas de pasivos y el patrimonio neto solamente el capital. En cambio, en las variaciones modificativas intervienen cuentas de ingresos y de egresos que pasan a aumentar o a disminuir, ¿ven? Los ingresos aumentan el patrimonio neto y los egresos disminuyen el patrimonio neto. Bueno, es interesante aclarar que muchas veces intervienen más de dos cuentas, pueden usarse más de dos cuentas y no deja de ser modificativa, ¿no? Por ejemplo, se compran diversos muebles de oficina por 1.500 pesos, firmamos un pagaré a 60 días, por lo que se incluye un interés de 50 en ese pagaré, ¿no? Entonces, compramos muebles y útiles por 1.500. Se produce un aumento del activo, por lo que el principio de la partida doble dice que si aumenta el activo, se anota en el debe, 1.500. Vamos a pagar un interés por 50. El principio de la partida doble dice que el aumento de las pérdidas o de los egresos, vamos a poner egresos para no confundirnos ahí, el aumento de los egresos se anotan en el debe. Entonces, intereses negativos, mayores egresos, se anotan en el debe. Y dice también el enunciado que firmamos un pagaré por la suma de los muebles y útiles que compramos más el interés. Entonces, un pagaré es un pasivo. El principio de la partida doble dice que los aumentos de pasivo se van a anotar en el haber. Entonces, documento a pagar es un aumento del pasivo y acá vamos a agregar C
anotan en el haber. ¿Sí? Entonces, lo vamos a anotar acá. Veamos la composición del patrimonio neto. Tenemos que el activo estaba formado por caja, 15.350. Los muebles y útiles estaban formados por 1.200, pero ahora compramos 1.500. Por lo tanto, vamos a tener 2.700. Teníamos mercadería de antes, 2.500. Bien, vamos al pasivo. Teníamos proveedores por 800 y teníamos ya de antes un documento a pagar por 800. Y ahora firmamos otro documento. Por lo tanto, este documento a pagar va a aumentar el valor por 2.350, que está formado por dos pagares. Vamos al patrimonio neto. Teníamos un capital de 18.000. Teníamos un ingreso por 350. Y teníamos egresos por 900 y ahora se le suman a esos egresos 50. Por lo tanto, el patrimonio neto se va a disminuir en 950. Por lo tanto, esta variación es modificativa porque nuevamente me modifica el patrimonio neto. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede con la cuenta mercaderías, que hay que tener especial cuidado. Mercadería dijimos que es un bien, es de activo, se anota en el debe cuando compramos, cuando ingresa, cuando aumenta el activo y se va a anotar en el haber cuando disminuye el activo. Bien, que su saldo es deudor. Vamos al ejemplo. Se compran 10 televisores y son para ser vendidos en cuenta corriente. Entonces, ¿qué va a ingresar a la empresa? Mercaderías. Como aumenta el activo, el principio de la partida doble dice que se anota en el debe. Multiplicamos 10 por 5.000, son 50.000. Y dice que es en cuenta corriente. Cada vez que compramos mercadería en cuenta corriente, usamos la cuenta proveedores. ¿Y qué significa para nosotros? Un aumento de la deuda. Por lo tanto, tenemos un aumento del pasivo y el principio de la partida doble dice que los aumentos de pasivos se anotan en el haber. Como ven, se cumple el principio de la partida doble y se cumple todos estos principios que fueron enunciados en una filmina anterior. Ahora bien, veamos acá qué sucede. Cuando estos televisores se venden 7 televisores a 8.000 pesos. Miren acá, lo habíamos comprado en 5.000 y los vendemos en 8.000. Acá sería algo que si damos salida a estos televisores en la cuenta mercaderías, no estaríamos respetando el principio de la partida doble, que todo aquello que ingresa por un valor debe salir por el mismo valor. Y obviamente yo no voy a vender los televisores a valor de costo. Le tengo que agregar una ganancia porque yo pretendo ganar con esta operación. Por lo tanto, por eso, cuando vendemos, siempre se usa la cuenta ventas, porque dentro del valor allí va la ganancia, lo que nosotros queremos ganar. Entonces, 7 televisores a 8.000 pesos cada uno, 56.000 pesos. ¿Sí? ¿Cómo voy a cobrar? En efectivo, por lo tanto, va a ingresar caja, que significa un aumento del activo y que se anota en el debe. Ventas es una cuenta de ingresos. El principio de la partida doble dice que todos los ingresos se anotan en el haber. Bueno, si miramos esto, hasta el momento la cuenta mercadería nos muestra las compras efectuadas y no las existencias de la misma, porque no hemos contabilizado que de estos 10 televisores se han ido, hemos vendido 7. Para lograr que la cuenta mercaderías represente el valor real que tenemos en el inventario, según el inventario, debe realizarse otro registro. Es decir, debemos registrar
el costo de la mercadería que se acaba de vender. ¿Sí? Entonces, habíamos comprado 10 televisores a 5.000, 50.000. A eso habría que restarle 7 unidades que vendimos a 5.000, el precio de costo es 5.000, 35.000. Por lo tanto, tenemos una existencia final, nos quedarían todavía 3 televisores a 5, 15.000. Por lo tanto, ¿cuánto nos costaron esas 7 unidades que acabo de vender? 35.000. Entonces, yo me pregunto, antes de preguntarme entonces, vamos a registrar el costo de la mercadería que acabo de vender. Entonces, costo de mercadería vendida es una pérdida, lamentablemente. Bueno, yo tuve que comprar esa mercadería que acabo de vender, lo que significa que yo no gané los 56.000, gané menos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuánto ganamos. Registro el costo de la mercadería que acabo de vender, que como es un egreso se anota en el debe y que surge de 7 unidades a 5.000 cada uno, 35.000 pesos. Y ahí sí vamos a dar salida a los 7 televisores que acabo de vender. Como mi cliente se los llevó, disminuye el activo, ya no las tengo más en el stock y por lo tanto se anota en el haber. La diferencia entre el saldo acreedor de la cuenta ventas y el saldo deudor de la cuenta costo de mercadería vendida nos va a mostrar la ganancia bruta de nuestra operación. Es decir, veamos, vendimos los televisores en 56.000 y esos televisores me habían costado 35.000. ¿Cuánto gané? Y acá estoy viendo que está mal la cuenta. Esto es 20. Gané 21.000. ¿Sí? La diferencia entre ventas menos costo es lo que yo gano por esa venta. En resumen y remarcando, es importantísimo estudiarse este cuadrito y acordarse de estos movimientos y de estos principios. Principio de la partida doble. El total del debe ser igual al total del haber. Es lo que dijimos recién, que todo lo que yo anote en el debe ser igual a lo que anoto en el haber. Que nunca puede haber un debe sin un haber. Siempre hay dos partidas, una en el debe y otra en el haber. El punto B, que todo concepto que se debita por una cuenta debe acreditarse por la misma cuenta o viceversa. Lo que dijimos recién, si me ingresa dinero, lo voy a poner en caja. Si me egresa dinero, lo voy a poner en caja, teniendo presente que mercaderías es la única cuenta que tiene un registro más, porque mercaderías se registra en el debe cuando compro y se registra en el haber cuando registro el costo de la mercadería que vendí por su valor de costo, teniendo cuidado que hay otro valor que es el valor de venta y que se registra en la cuenta ventas. El punto C dice que se debitan las cuentas que representan, esto importante, siempre se van a anotar en el debe las cuentas que implican un aumento del activo o una disminución del pasivo o una disminución del patrimonio neto, como pueden ser las pérdidas. Y siempre se van a acreditar las cuentas que representen una disminución del activo, un aumento del pasivo y un aumento del patrimonio neto. Y recordar que existe este resumen, ¿ves?
En el debe se van a registrar los aumentos de activo, las disminuciones de pasivo, las disminuciones de patrimonio neto, los aumentos o los registros de las pérdidas o de los gastos y las disminuciones en los resultados positivos. En cambio, en el haber siempre se van a registrar las disminuciones del activo, los aumentos de pasivo, los aumentos de patrimonio neto, las disminuciones de egresos y los aumentos de ingresos. Bueno, espero que les haya sido de utilidad este tutorial y bueno, nos encontraremos en la próxima oportunidad.